Bueno, feliz noche. Bienvenidos a todos los que poco a poco se van incorporando a la sala. Aceptando esta masterclass, orgullosa de poder compartir y de haber sido invitada por Armonización Integral a este jueves de masterclass que cambió por un tema netamente de itinerario. Nuevamente el itinerario nos acosa. Hoy jueves vamos a compartir el manejo integral del paciente en estética facial. Tratamientos importantes que debemos tomar en cuenta dentro de nuestra práctica diaria. Para los que no nos conocemos, mi presentación, yo soy Ana María Velasco, orgullosamente venezolana y licenciada en enfermería. Para los que están fuera, la licenciatura en enfermería es poco manejada. Soy profesora de la Universidad de los Andes y dentro de lo que hemos podido estudiar un poquito o hacer, todo lo que hemos practicado va de la mano no solo con la estética, sino con la medicina regenerativa. Son particularmente dos tópicos que van de la mano, que se deben mantener dentro de nuestro quehacer diario. Orgullosamente venezolana, siempre lo digo porque a veces uno se encuentra fuera y nunca deja de tener su corazón aquí adentro, en este país que creo que todos los que seguimos aquí lo amamos infinitamente. Bueno, tengo siempre el agrado de darle infinitas gracias a todas las sociedades, tanto académicas como científicas, que de una o de otra manera nos ayudan a formarnos diariamente. Entre esos, Armonización Integral, que hoy nos reunió en este encuentro magnífico que vamos a iniciar a partir de este momento. Bueno, ustedes dirán, esto va a mostrarnos aquí. Yo siempre donde voy, siempre donde estoy, llevo parajes no solo de mi ciudad, sino de mi país. Y aquí les traigo la laguna de Mucubají. Soy amante de Venezuela, respeto a mi país y considero que no dependemos de nada fuera de nosotros mismos para mantenerlo y seguir haciendo de él un país hermoso, no solo por su ecosistema, sino por sus personas. Bienvenidos todos. Y ustedes, aquí tengo el placer de invitarlos. Por medio de Armonización Integral, en pocos días vamos a tener técnicas sinérgicas para pacientes adipoestructurados. Sí, para pacientes adipoestructurados y no solo para ellos, porque suena limitante. Son pacientes adipoestructurados y pacientes de armonización facial. Pacientes que requieren de una atención integral, tanto preoperatoria como postoperatoria, dentro de los tratamientos que nosotros podemos aportar a cualquier paciente. Vamos a mantener dentro de esta capacitación 6 horas teóricas y 10 prácticas. ¿Por qué 10 prácticas? Porque el objetivo principal es manejarnos a nivel, son técnicas manuales casi todas, si bien vamos a manejar alguna aparatología, pero las técnicas manuales van a ser fundamentales dentro de esta práctica. Entonces vamos a tener unas técnicas maravillosas, completamente sinérgicas y que pueden ser manejadas tanto por el armonizador facial, sea médico, odontólogo o su personal auxiliar. Es indispensable la formación del personal auxiliar porque ellos representan dentro de nuestro quehacer la mano derecha que nosotros necesitamos. Y para comenzar y ya entrar en materia, dejo aquí esta frase de Charles Taylor que habla de la irregularidad, es decir, lo inesperado.
La sorpresa o el estupor son elementos esenciales y característicos de la belleza. Es una frase que siempre me gusta citar porque de una o de otra manera va muy de la mano con nuestra práctica diaria, con esos tratamientos y con esos pacientes que vamos ingresando y dándole buen trato en nuestros consultorios. Bueno, ya para entrar en materia, vamos a hablar del manejo integral del paciente en armonización facial o en estética facial. A mi punto de vista en particular, creo que esta capacitación o esta masterclass es necesaria, porque en muchas ocasiones el paciente de estética facial es llevado al grano, o me explico, directamente al tratamiento de armonización sin tomar en cuenta un compendio de situaciones y de condiciones que se pueden presentar tanto de manera preoperatoria como de manera postoperatoria. Y que serían maravilloso o en determinado caso optimizaríamos el resultado de armonización orofacial si realmente tomáramos en cuenta estos tratamientos que nos podrían aportar o nos aportan, mejor dicho, muchísimos beneficios dentro de los tratamientos. Entonces, la pregunta para comenzar ¿es solo un tratamiento el que me da resultado? ¿Es solo la rinomodelación que le hice a mi paciente? ¿Es solo la volumetría que apliqué a nivel de labios? ¿Es solo la toxina botulínica, independientemente que sea para corregir condiciones terapéuticas o condiciones estéticas? ¿Es solo ese tratamiento? Pues a mí me parece que no. Y no es así, de hecho la literatura sí lo respalda. Son muchísimos tratamientos que trabajan en sinergia, con el único objetivo de llevar de alta a un paciente armonizado que llegó sano y que se debe ir sano, y en ese alta que nosotros le vamos a dar, no solo se va a ir sano, sino se va a ir complacido con un tratamiento integral que le hemos ofrecido. Dentro de todos los análisis, diagnósticos, tratamientos, de una o de otra manera, con mucha preocupación, se ha olvidado la funcionabilidad facial en conjunto. O sea, que yo podría ir corrigiendo estas condiciones con técnicas sinérgicas. No, en muchos casos abordamos al paciente directamente y descuidamos las capas más superficiales o la piel propiamente dicha, o de pronto olvidamos qué está pasando en un sistema capilar, en un sistema linfático, que de pronto estoy descuidando, no he ofrecido una atención integral a todos esos estratos de la piel o todos esos estratos anatómicos que comprenden el sistema cráneo-cérvico-facial. Hoy en día, y lo sabemos como armonizadores, ya vamos más allá. Estamos buscando tratamientos entre lo que podríamos llamar mínimamente invasivos, y para mí mínimamente invasivos es difícil definirlo, porque imagínense, por ahí lo dijo el doctor Kliman, todo lo que se coloca sobre la piel produce una alteración demostrable. En el libro Cosmecéuticos está establecido. Entonces, mínimamente invasivo si yo podría llegar hasta torrente sanguíneo con un simple dermocosmético, pues no estamos hablando de algo mínimamente invasivo. Nuestro paciente está demandando menos incapacidad y quiere incorporarse después de un tratamiento, sea facial o sea corporal, quiere incorporarse inmediatamente a la vida, aparte de que quiere mostrar inmediatamente eso que recibió en un consultorio de estética facial. Entonces, tenemos que aliarnos con determinadas técnicas que nos podrían ayudar a esa incorporación inmediata del paciente
estético. O sea, debemos ver al paciente como un todo, no como un solo tratamiento. Debemos abarcar desde la historia clínica hasta las necesidades del paciente, qué demanda, evaluar qué demanda y qué necesita, para ahí sí dar un manejo integral que le va a aportar beneficios o indiscutibles beneficios en un resultado final. En un resultado final a corto plazo, porque todos sabemos que el paciente de armonización facial debería venir literalmente mensualmente a nuestro consultorio. Pero bueno, para el resultado final de ese tratamiento facial. Cubrir todas las expectativas de nuestro paciente dentro de este tratamiento, y ahí hay que tomar en cuenta que su recuperación sea más rápida, que su tratamiento no sea solo en tejidos profundos, sino también darle una apariencia más lozana, por ejemplo, a la piel, y mejorar en conjunto toda su condición. Las técnicas que hoy vamos a manejar o que hoy vamos a conversar van directamente unadas a los estratos más superficiales. Van de la mano con la parte de piel hasta la parte intersticial o la parte de las fascias superficiales, y que poco a poco vamos a ver la capacidad que tienen estas técnicas de aportarnos beneficios adicionales a nuestro tratamiento de estética facial. ¿Por dónde empezamos? Una correcta bioestimulación previa. Hablamos de esto un poquito en ese live que tuvimos con la doctora Beatriz, la doctora Patricia. Hablamos de la correcta bioestimulación. No bioestimulación de venir a colocar factores de crecimiento, materiales autólogos. No, bioestimulación de la piel, hacer una corrección de pH, comprender lo que esas alteraciones tan básicas como el pH podría acarrear a mi tratamiento de armonización facial, o al tratamiento que el armonizador va a dar a su paciente, a su usuario, como lo quieran hablar. La correcta bioestimulación va a ir de la mano a que ese sistema celular superficial comprenda todo lo que viene posteriormente, además de acelerar el proceso celular para que esté preparado a, por ejemplo, manejarse en un proceso inflamatorio inmediato, a cómo recibir ese producto que de una u de otra manera se va a llevar en el tratamiento total. Entre otras cosas, es importante, lo comenté con la doctora Beatriz, que era como decirle a la novia que se ponga hermosa, que viene el novio a buscarla previo al matrimonio. Entonces, es algo para que a grosso modo se pueda explicar. Técnicas manuales o aliadas, porque si bien nosotros vamos a trabajar con nuestras manos en aplicación de técnicas coadyuvantes en armonización facial, también vamos a utilizar algunas técnicas aliadas, que si bien son aparatologías, también son otro tipo de técnicas aplicables, como las cintas de kinesiología, que se han manejado muy bien desde 1975, cuando el doctor Kenzo Kei, su creador, médico deportivo, las aplicó por primera vez con fines netamente de corrección de articulaciones y otras aplicaciones. A la actualidad, que ya hoy los manuales de kinesiología contemplan la aplicación de las mismas para hacer, por ejemplo, drenaje linfático. Abordajes estéticos craneocérvico-faciales.
Para mí, el sistema craneocervicofacial es uno de los más complejos dentro de lo que podríamos practicar en estética facial. Es un abordaje que cada día nos lleva a actualizarnos un poco más, que cada día nos lleva o nos conlleva a hacer que ese tratamiento no traiga morbilidad a nuestro paciente y que lo podamos dar de alta, que dando la cara. Otra de las cosas que nos podrían ayudar estas técnicas es, por ejemplo, a manejar un hematoma postoperatorio. Los hematomas se vuelven un verdadero karma, llamémoslo así. De paso, a nivel facial, cómo me lo tapo, y al que le ocurre de pronto es al paciente que dijo, por favor, que no se me note lo que me ocurrió. Entonces, eso se vuelve un karma tanto para él como para nosotros, porque desde que salieron los teléfonos inteligentes, el paciente cada 2 minutos va a pasar una fotografía diciéndole que no se le quita. Entonces, estas técnicas nos podrían ayudar. Comprendemos que tanto en el paciente debemos tomar condiciones que se va a tratar pre y postoperatorios de pérdida de volumen. De pronto el paciente se va a lipoestructurar o se va a colocar o se le van a hacer sistemas de código, sistemas vectoriales, porque ha perdido volumen, que hay áreas de transición distorsionadas, que se está llevando, por ejemplo, en adipoestructuración, se está llevando el panículo a su inserción inicial, o sea que yo debería dirigir esa redirección del panículo que está gravitacionalmente afectado, las pérdidas de soporte, la ayuda a esos ligamentos de retención que se pueden ver afectados, deflacionarios, problemas deflacionarios, además de combatir vectores negativos y el edema. Veo cómo el edema, tanto por fotoexposición como el edema postoperatorio, se obvia completamente cuando aplicamos tratamientos de armonización facial. Es terrible, es como si el edema no fuese a existir, y si existe y puedo medicarlo, prefiero medicarlo que manejarlo con técnicas manuales que van a permitir que ese tejido se recupere de manera más óptima que cuando lo abordo farmacológicamente. Los tratamientos de armonización facial o de estética facial integral hablan de que son tratamientos que cambian profundamente no solo la estructura superficial o la apariencia dérmica, sino que al mismo tiempo cambian o influyen de alguna manera en todos los tejidos, en todos los estratos que nuestro sistema ofrece. Debo tomar en consideración que el paciente estético, tanto de manera preoperatoria como postoperatoria, sufrirá cambios. Son cambios que yo debo tomar en cuenta, cambios que de pronto, de alguna manera, yo debería corregir para optimizar el resultado del tratamiento madre. ¿Cómo cuáles? Preoperatorio, pues bueno, problemas que vengan aunados a la historia clínica, proporcionarle, como lo comentamos anteriormente, esa bioestimulación previa, poner atención integral a las capas superficiales de la piel, aunque ahí no vaya a ser el tratamiento de armonización, condición sistémica, hoy en día con el COVID, bendito COVID, que sabemos tanto que no sabemos nada. Y de paso no podemos tener control sobre el COVID, porque si bien muchas personas lo acusan, lo padecen, otras personas solo estornudan 2 veces y les dio COVID y ni se enteraron. Además, lidiar con la parte de la vacunación, también ya lo sabemos, que estos temas la doctora Eduvige Solórzano los manejó óptimamente o magistralmente. Son
condiciones que hoy en día están en nuestra vida, en nuestro día a día, los tratamientos realizados previamente. Sabemos que muchos de los pacientes se vuelven adictos de alguna manera a los tratamientos y la semana pasada se hizo un sistema de códigos y esta semana quiere adipoestructuración, la semana que viene quiere bioestimuladores de colágeno y así constantemente, y de pronto yo necesito hacer que esa recuperación sea más rápida por esa demanda que mi paciente está presentando. Bueno, y si me lo dice, ¿no? Porque el paciente estético en algunas ocasiones es bastante, le gusta mentir. Entonces de pronto tiene su cara llena de biopolímeros y dice, yo en mi vida me he hecho nada, nunca me han puesto una mano encima. Es primera vez que vengo a un tratamiento estético. Además de tomar en cuenta en este preoperatorio los tratamientos que voy a realizar, hasta qué punto voy a abordar a mi paciente y qué tipo de tratamiento le voy a dar. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después que yo tomo en cuenta este preoperatorio, que de pronto le puedo dar soluciones previas, integrales dentro de su tratamiento? ¿Qué pasa después que nosotros abordamos con un tratamiento de estética facial al paciente? Bueno, el paciente post-tratamientos de armonización orofacial, yo tengo que tomar en cuenta, y esto está documentado en el 2014, en el 2016, en el 2018, que el tejido subcutáneo está afectado por un edema que no puedo controlar, que fue ocasionado por la injuria o por el modo en que se llevó a cabo el tratamiento. Fíjense que hasta con HIFU focalizados, hasta con focalizados, se experimenta un edema postoperatorio fastuoso. Hay un sobredimensionamiento del tejido conectivo. Este sobredimensionamiento me podría producir en determinado caso adherencias y fibrosis que podrían jugar a favor del tratamiento o en contra del tratamiento. Debo tomar en cuenta que el sistema linfático subcutáneo se vuelve degenerado y menos flexible, por ejemplo, en tratamientos de toxina botulínica o en cualquier tratamiento en general, ¿ok? Retención de linfa seguida de una transición del linfidema en una fase que podría ser irreversible si yo no la manejo, si yo no abordo de manera certera esta condición de linfa seguida por un linfedema porque yo no lo manejé de manera inicial. Y complicaciones que se podrían derivar de manera inflamatoria por estimulación de formación de fibrosis de manera errada o en problemas de cicatrización general. Esto tomándolo en cuenta básicamente. La revisión de la literatura da respaldo a lo que nosotros vinimos a conversar hoy aquí, a lo importante que es manejar de manera integral con técnicas manuales o aliadas al paciente de estética facial. Fíjense este artículo que es del 2020. Yo digo que el 2020 fue el año en que todo el mundo publicó porque estábamos en pandemia. Este artículo es un artículo netamente de rejuvenecimiento facial y habla que la pérdida de integridad de los vasos linfáticos asociada a la edad causa un envejecimiento que podría catalogarse casi como irreversible. Lo más preocupante que nos dice este artículo es que el 70% de los pacientes en edad temprana presentan problemas linfáticos relacionados con el estrés oxidativo. Aunado a esto, debemos decir que estamos viviendo en un mundo que nos lleva directo al estrés oxidativo. Tenemos problemas no solo de pandemia, sino de fotoexposición, a veces hasta poco tiempo para cuidarnos o darnos un tiempo para cuidarnos, y eso conlleva una degradación de la matriz extracelular, a una reducción del rendimiento de los vasos linfáticos. Por lo tanto, hay un problema de envejecimiento aunado al drenaje linfático errado, ¿ok? Y fíjense que muy pocas personas le toman en cuenta dentro de nuestra práctica
de estética facial, muy pocas personas toman en cuenta este punto. Entonces yo debería recibir a mi paciente, tomando estas estadísticas que están publicadas, yo debería ingresar a mi paciente a hacerle inmediatamente un drenaje linfático para empezar a contrarrestar esta estadística terrible, que sea mi paciente que esté dentro de ella o no, yo ya le voy a aportar un beneficio adicional al tratamiento. O sea, que sería tanto de entrada como de salida. Y fíjense que habla de pacientes en edad temprana, no de que estén en un envejecimiento activo o que superen los 50 años. Este otro artículo nos habla del suministro vascular es la clave del mantenimiento de las condiciones de los tejidos sanos. ¿Qué queremos nosotros? Mantener las estructuras donde hacemos tratamientos que estén completamente sanos. Y hablan de la exposición de nuestro rostro, de la cara, no solo a los cambios de vascularización por fotoexposición, por estrés oxidativo, por todo esto, sino que también puede ser en tratamientos de rejuvenecimiento altamente propensa a palidez. Recordemos que cuando el envejecimiento está activo tenemos una disminución de la microcirculación local, gravísimo, y que es muy propensa a equimosis o hematomas, además del edema. Entonces, ya aquí nos están diciendo que debemos tener una comprensión completa de los sistemas linfáticos de nuestro sistema facial y nosotros ahí es donde estamos trabajando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la propuesta que se viene dando dentro de los abordajes de coadyuvantes en armonización facial o en estética facial? Bueno, los que promueven a mejorar la angiogénesis posterior a un tratamiento, esto solo por decir un abordaje inicial, y los que promueven la redirección del proceso cicatrizal de manera positiva. Recordemos que si yo entro con una aguja, con una cánula, con una sutura bioactiva, voy a mejorar, voy a ocasionar un proceso cicatrizal interno que me puede desencadenar una fibrosis que puede jugar de manera positiva al tratamiento o negativa al tratamiento. ¿Qué voy a hacer yo? Pues abordar de manera de que ese proceso cicatrizal interno juegue a favor de mi tratamiento. Buscaremos que entrar dentro de esos mecanismos cuando vamos con tratamientos postoperatorios, dentro de esos mecanismos de reparación, tanto en la fase inflamatoria, que es indispensable, porque recordemos que en muchos casos de los tratamientos de armonización facial, las indicaciones farmacológicas o la intervención farmacológica no sería lo ideal dentro del tratamiento, que hay que dejar que la fase inflamatoria suceda para que posteriormente haya un proceso reparador y que en esa fase proliferativa la recuperación sea completa para una remodelación tisular posterior. Pero, ¿qué pasa cuando mi paciente se inflama? Pues necesito solucionar. Entonces, yo puedo abordar con estas técnicas sinérgicas de manera amable, sin causarle una intervención negativa a este proceso inflamatorio a través de los fármacos, sino todo lo contrario. Técnicas que van a trabajar con este proceso de reparación y que va a dar un resultado mejor. Necesitamos que la piel o las partes superficiales o los estratos superficiales recuperen de la manera más rápida el funcionamiento biológico normal. Debo ir abocada a eliminar la congestión que voy a generar inevitablemente con un tratamiento de armonización facial, con ese abordaje, con esa injuria que de pronto propino para llevar un material o un biomaterial a un estrato determinado. Y controlo el proceso inflamatorio y dirijo de alguna manera
viable la respuesta inmunológica. ¿Qué voy a buscar con estas técnicas? Bueno, drenaje linfático, un microtensado superficial, eso está documentado dentro del rejuvenecimiento inteligente de la doctora Gladys Velasco. Puedo conseguir un aliado de la osteopresión. Sabemos que decirle al paciente que se ponga una faja facial se convierte en un karma y a veces en un problema porque el paciente no quiere que se note lo que yo me hice. Y con estas alternativas yo puedo jugar a que ese efecto de la osteopresión se lleve a cabo de manera amable y que no sea visualmente tan agresivo para ese paciente que posteriormente se va a ir a trabajar o va a ir a hacer determinada diligencia. Poco invasivos, sí, son poco invasivos, pero el hecho de que sean poco invasivos no quiere decir que yo no voy a trabajar en tejidos profundos. De hecho, voy a trabajar hasta el ESMAS perfectamente, dirigiendo, por ejemplo, fibrosis, que me pueden ser efectivos en hematomas. Volvemos al punto de los hematomas. Un hematoma facial que puede ocurrir, porque al menos que tuviéramos un ultrasonido para ir ecodirigido a donde voy a trabajar, sería la única manera de estar exento, de no llevarme un vaso por delante. O que simple y llanamente el paciente está en una medicación o es propenso a hacer hematomas, más equimosis, etc. Además, estos tratamientos van a tener un efecto analgésico. ¿Ok? ¿Por qué analgésicos? Si bien los tratamientos de armonización no deberían ser dolorosos, no deberían ser, causar molestias postoperatorias. En algunos casos sí, el umbral del dolor de nuestros pacientes es distinto. No podemos pretender que a nadie le duela. Entonces, estas técnicas nos podrían ayudar con un efecto analgésico postoperatorio y una recuperación más inmediata de nuestro usuario para la incorporación total. ¿Qué les voy a hablar dentro de estas técnicas sinérgicas? Hay unas técnicas de drenaje linfático que se han manejado durante años, muchísimas, desde el doctor Leduc, Boder. Eso ha sido la literatura a la que hemos estado hoy en día llevando, idos de la mano. Pero ¿qué pasa? El método Godoy y Godoy, que es un método de estimulación cervical, que goza de más de 100 artículos que lo reparan, tanto en estudios in vitro como estudios in vivo, que realmente nos cambió la conceptualización del drenaje linfático. Por primera vez, un linfólogo, cirujano cardiovascular además, escribe con respecto al comportamiento del sistema linfático general en un ser humano. Como les comentaba, dentro de la literatura que hemos manejado durante los años del drenaje linfático manual, nos hablaron del método Boder, del método Leduc, del método Foldi, posteriormente, ya en la actualidad también el método UCROS, de la doctora Catalina UCROS, directora académica actualmente de Laboratorios del CRAR en Colombia, brillante dentro de sus métodos y sus fundamentos. Es médico toxicólogo, y posteriormente viene el método Godoy, también fundamentado por médicos, y no solo por médicos, sino por cirujanos cardiovasculares, además de linfólogos. Son los únicos en esta parte del mundo que capacitan linfólogos dentro de su clínica en Brasil. ¿Quiénes son? Bueno, el doctor José María Godoy, la doctora Fátima Godoy, son encargados de aportar este maravilloso método a la humanidad, no solo a los médicos, a la humanidad. Hablan más que todo a nivel facial, sí, de un drenaje linfático total, pero hablan del estímulo cervical. Es otra manera de recuperar a un paciente. No es otra técnica, no es otra manera de hacer drenaje linfático, sino es otra manera de recuperar al paciente.
Aporta realmente un enfoque interdisciplinar dentro de lo que vamos a comentar y habla dentro de su clínica, habla de algunas gimnasias pasivas. Cabe destacar que ellos no solo tratan facial, ellos tratan corporal y son los únicos en el mundo los que han tratado la elefantiasis o ella no se cura, pero que han logrado controlar y redimir hasta cierto punto los procesos de elefantiasis en muchísimos pacientes que estaban destinados a una amputación. Entonces, ellos hablan de muchas técnicas, pero a nivel facial particularmente manejan el drenaje linfático, primero sin bombeo. Se acabó el bombeo. Y se acabó el lleve hacia este lado, ondule hacia este lado, no. Ellos con fundamentos científicos, con el profesor José Luis Seuzzi de la UBA en Argentina, hicieron estudios en cadáveres y destacan que el sentido anatómico de los vasos linfáticos son lineales y que por lo tanto, cuando tú vas a llevar la linfa hacia los colectores deberías ir de manera recta, no de manera ondulada ni bombeando. El bombeo también queda fuera de estas técnicas de terapia de drenaje linfático. Hablan del linfagión y del protagonismo del linfagión dentro del tratamiento de drenaje y que hace una pulsación rítmica espontánea, que por lo tanto yo no tengo que manejar mis manos bombeando la linfa, porque eso lo que va a hacer es un efecto reflujo de la linfa, haciendo que se estanque. Entonces ya él habla con una manera, primero con bases científicas, como les comenté, estudios in vivo, in vitro, y que realmente pueden drenar al paciente con solo una estimulación cervical, sin ser un poco más allá, una maniobra más amplia. ¿De qué otro punto vamos a hablar? Vamos a hablar de los vendajes neuromusculares aplicados en estética facial o NeuroSMAS. Si bien el doctor Kenzo Case, que es el que vemos en esa fotografía, entre los años 70 y 75, con su inquietud de que cuando utilizaba vendajes no eran tan efectivos, se decidió hacer o crear los vendajes neuromusculares, que tienen un comportamiento particular, tienen unas características únicas, ¿ok? El vendaje, propiamente dicho, tiene una característica de que tiene un espesor similar a la piel, que tiene un comportamiento en flexibilidad similar a la piel, además que su adhesivo viene en circunvoluciones, que son los encargados de hacer que estas cintas nos aporten una ayuda no solo en medicina deportiva, sino en estética facial. El problema es que hay mucho fraude dentro de las redes, lamentablemente, como este que vamos a ver aquí a continuación, que tiene muchísimas seguidores y habla de que la cinta o el vendaje neuromuscular tiene botox natural y que uno lo puede hacer su botox. Imagínense, si un paciente cualquiera ve esto y es medio creativo, se va para Locatel y compra 18 rollos de eso y se envuelve creyendo que es verdad. ¿Ok? Realmente las cintas, esto es otra publicidad fraudulenta, la cinta debe ir completamente adherida sobre la piel porque si no, no está haciendo nada. Además, este esquema de aplicación es bastante particular, no sé qué quisieron hacer. Con estas cintas nosotros podemos hacer maniobras de llamada y maniobras de reabsorción dependiendo de lo que deseemos dar a nuestro paciente. Hay evidencia científica que así lo respalda. Fíjense, goza de más de 900 publicaciones desde el 74 hasta la actualidad. Y en los últimos años es donde ya más se ha escrito con respecto al mismo y se ha utilizado con otros fines que no es solo traumatología o medicina deportiva, siendo aplicable en otras ramas como la estética. Es aprobado por la FDA, importantísimo. Veo ahorita con preocupación cómo la FDA prohibió
el Hyaluron-Pen, pero siguen dando capacitaciones, se sigue utilizando y bueno, lamentablemente los capacitadores y los que lo aplican pues no se empapan de lo que está ocurriendo. Es una técnica que trabaja netamente de manera físico-mecánica sobre la piel y estimula los sistemas más profundos, aunque parezca muy simple, solo colocar la cinta tiene la capacidad de hacer una contracción entre fascias, levantándolas entre sí y dándole cabida no solo a la inhibición de los nonireceptores generadores del dolor, sino que al mismo tiempo me va a ayudar en procesos de apertura de capilares porque ella aumenta la temperatura donde es aplicada, o sea, esta hipertermia me va a ayudar en esa parte y adicionalmente en esa separación de las fascias va a dar cabida al drenaje linfático si son dirigidas al mismo y así no sean dirigidas, también me va a ayudar en el drenaje porque en esta separación de fascias va a evitar la congestión inicial que hace el tratamiento de armonización. Esto es lo que hace, ¿ok? Netamente a nivel facial. Separa de manera contraria una fascia con la otra mediante a esos adhesivos que les comenté que vienen en forma de circunvoluciones como las del cerebro. Esas son las encargadas de separar las fascias. Entonces, adicionalmente yo puedo dar por medio de los vendajes neuromusculares, puedo hacer varias cosas. Hacer maniobras de llamada o de reabsorción en caso de drenaje linfático. Voy a hacer una estimulación, separación de fascias, inhibición de los nonireceptores en caso de que mi paciente presente dolor, ¿ok? Postoperatorio. También puedo hacer fijación de materiales. Muchas veces le decimos a los pacientes de pronto, le coloqué hilos, por favor no se toque, por favor no se manipule. Las complicaciones por hilos o suturas bioactivas es terrible, más que todo es porque el paciente que llega y empieza a tocarse, a mirarse y en algunos casos los desplaza o de hecho los saca de donde ya han sido puestos, más que todos los de redensificación en segundo plano. Entonces, puedo hacer fijación del material, de códigos, fijación de rinomodelaciones, ¿ok? Efectivamente, porque el vendaje puede pasar desde 45 minutos, o sea, dentro de la cabina, cuando le estoy haciendo ese proceso de recuperación a mi paciente, y retirarlo hasta pasar 72 horas. ¿Ok? Los adhesivos gozan de particularidades como que son impermeables, son hipoalergénicos y lo más importante, nosotros en estética facial vamos a trabajar en tensión cero. Sin tensión no hay riesgo a irritaciones. Entonces, fíjense, este es otro artículo que respalda lo que dice el doctor Godoy, por eso lo puse aquí. Habla de la kinesiología postoperatoria y coloca a un paciente posterior a un LeFort del maxilar superior y los colocan netamente en quirófano. Y miren cómo los colocan, directos, de manera lisa, ¿hacia dónde? Hacia los colectores principales. Más o menos esta técnica sería la que vamos a manejar con técnicas manuales de las que se desprenden del método Godoy fuera de la estimulación cervical. Tienen coherencia tanto los estudios de kinesiología para drenaje como los estudios de los doctores o del método Godoy y Godoy. ¿Qué queremos con esta cinta? Pues aplicaciones ajustadas al tratamiento. Voy a tener alternativas si quiero drenar. Voy a tener alternativas si voy a fijar el tratamiento. Voy a tener alternativas si voy a hacer tratamientos de elastopresivos inmediatos, por ejemplo, un proceso de adipoestructuración facial. Son versátiles. Lo que tengo es que comprender y tener claro cómo los voy a aplicar en mi paciente
determinado al tratamiento que recibió inicialmente. Fíjense, este es el ejemplo de la fijación de una rinomodelación con hilos, con suturas bioactivas. Se fija y el paciente puede pasar 24, 48 horas con el vendaje. Puedo decirle, tengo por aquí, buenas noches, el paciente presenta reacciones alérgicas. Doctora María Gabriela, los adhesivos neuromusculares hablan de algo particular, que son completamente hipoalergénicos porque son libres de látex, ¿ok? De todas maneras, en historia, basadas en la historia clínica que le hacemos al paciente, es indispensable preguntarle si el paciente de pronto presenta efectos adversos ante un vendaje o una aplicación de adhesivo previa que haya tenido. Pero le puedo asegurar que si el vendaje está en tensión cero, solo buscando separar las fascias, él no va a causar daño en cuanto a alergias, porque es completamente libre de látex, por eso se declara hipoalergénico. ¿Ok? Como les comentaba, esta es la aplicación de unas cintas kinesiológicas. Las puntas siempre van a ir redondeadas. Redondeadas porque ustedes dirán, en muchas ocasiones las he visto cuadradas. Siempre a la orden, doctora. Siempre las he visto cuadradas. El objetivo de redondear las puntas es para que tengan una mayor durabilidad. Si mi paciente va a pasar de 24 a 48 horas con los vendajes, o 72 horas, porque hasta 72 horas los puede usar, yo debo redondear las puntas para que pueda perdurar. El paciente se puede bañar, los puede mojar, son completamente impermeables y no se van a desprender. ¿Ok? Aquí tengo otra aplicación por acá, ¿ok? De un sistema integral. ¿Qué pasa cuando nuestro paciente llega y dice, quiero hacerme toxina, vectores, adipoestructuración y todo junto porque viajo mañana? Todos los pacientes estéticos viajan de una vez y quieren el tratamiento inmediatamente. Ok, esta paciente es de la doctora Gladys, la trabajamos en conjunto, se le hizo toxina botulínica y adipoestructuración facial. ¿Qué pasa? Recordemos que en algunas ocasiones la toxina botulínica tiene, en algunos casos, la capacidad de enlentecer un poco el sistema linfático. Y si hago los dos tratamientos, corro el riesgo que mi paciente de verdad presente un edema considerable. Bueno, se manejó con puntos de fijación donde está la toxina, tanto a nivel de contorno de ojos y a nivel frontal, y se manejó con drenaje tercio medio e inferior y elastopresión a nivel de piso de boca. ¿Ok? Se manejó de manera integral, recuperación en 24 horas perfectamente. Y ustedes me dirán, de pronto hay riesgo que haya difusión de la toxina a otro lugar. No, todo lo contrario. Le va a dar la capacidad de que la toxina se fije mejor porque va a tener un espacio donde su peso molecular pueda hacer una ejecución perfecta para fijarse. Esta paciente es particular porque es una paciente que fue sometida a fibroblas. Fíjense, aquí se ve, fue sometida a rinomodelación y a suspensión de cejas. ¿Ok? Se le hace un triangulito para suspender positivamente la ceja y todos los que hemos manejado el fibroblas, ocula, atmósfera y plasma, sabemos que esta técnica la inflamación es indispensable y que no se puede suprimir porque hay que reparar, es fundamental en la reparación. Bueno, la paciente se maneja con drenaje linfático inmediato. No quiero irme con las cintas, bueno, se deja en recuperación 45 minutos, una hora, y miren, la paciente llegó así y quiero que vean el edema que hay bajo los ojos particularmente. Se le hizo rampa nasal y levantamiento de ceja a nivel frontal. Miren las microlesiones aquí pequeñitas y miren cómo se manejó el edema de el párpado inferior y el edema que presentaba sin tener ningún procedimiento hecho
a través de las cintas kinesiológicas, que fueron retiradas 45 minutos después del tratamiento de Cool Atmospheric Plasma o fibroblast, mal llamado fibroblast, siempre lo digo, mal llamado fibroblast, en una recuperación casi inmediata. ¿Qué buscamos con esto que hemos hablado hoy o que estamos hablando? Conocer no solo tendencias, sino conocer tendencias con respaldo científico. No vamos a hablar de cualquier cosa. Si bien son técnicas que nos van a proporcionar un beneficio, mal aplicadas podrían ser dañinas, ¿ok? Sí, señor. Cuando hablo de tensión, doctor Enrique, cuando hablo de tensión cero a nivel de estética, la aplicación de las cintas es intención. Se podría lograr una tensión cuando estoy haciendo drenaje linfático no superior al 10%, pero eso ya lo veríamos en una práctica porque hay indicaciones de cómo manejarlo y cómo comprender que la cinta está generando una tensión y hasta cuándo manejaríamos una tensión superior al 10%. ¿Ok? En eso hablamos de la kinesiología tensión cero. ¿Qué queremos aquí? Bueno, conocer tendencias y no solo tendencias, como le digo, tendencias con fundamento científico, bien respaldadas. Buscamos capacitar no solo al armonizador, buscamos capacitar al personal que labora con él. Somos un equipo interdisciplinario, nuestro personal auxiliar o yo como personal auxiliar en muchas ocasiones creo que soy la mano derecha del armonizador o de con quien esté trabajando y son realmente técnicas que se vuelven indispensables. Debemos también entender que son complementos necesarios dentro de la práctica que hacemos, que ya no vemos al paciente como un solo tratamiento, sino como un conjunto de técnicas que además resultan ser súper económicas y nosotros le vamos a decir al paciente dentro del marketing que le ofrecemos, eso yo se lo regalo. Eso va de regalo de parte de mi consultorio, que al paciente le encanta que uno le diga que le regale. Además, que todas estas técnicas de las que hemos ido conversando, que si bien parecen muy fáciles de hacer o muy comunes de aplicar, van a ir dirigidas a llevar todos esos tejidos a una homeostasis, a un equilibrio determinado, indispensable para la recuperación total de nuestro paciente estético. ¿Ok? Desde las situaciones previas hasta las posteriores y dentro de la aparatología que vamos a manejar, que es el ultrasonido, tenemos que comprender cuándo colocarlo. ¿Ok? Entonces, es indispensable ir de la mano con todo lo que aquí tenemos. Tratamientos que ayudan a un mejor resultado y lo más importante, a prolongar la longevidad de los tratamientos de armonización facial, que son indispensables. Ustedes no quieren que su paciente venga y ustedes le coloquen un sistema de hilos hoy y que digan, no, yo fui para donde esa doctora. Y fíjese, me puso los hilos y eso no me duraron nada. Si no redireccionamos la fibrosis de manera positiva, si no contrarrestamos los vectores negativos, y estas son unas alianzas, pues obviamente ese tratamiento no va a tener una longevidad determinada o no va a ser prolongada. Entonces eso es lo que vamos a nosotros a manejar en conjunto con estas técnicas, nosotros como operadores, nuestro personal auxiliar y todo lo que podemos presentar. Aquí ya para terminar les dejo una evidencia de que yo no solo los aplico, sino que también los uso porque de verdad me llevan a esa homeostasis que yo quiero tener en todos los sistemas de mi rostro. Si alguien tiene una pregunta, tengo a bien contestarles, y si no, de verdad le doy gracias a la doctora Beatriz, a la doctora Emma, a la doctora Patricia, y a todos los que se tomaron esta hora para conversar con nosotros y que tuvieron la paciencia de que fuera postergada la clase para
el día jueves. Si alguien tiene una pregunta. Ana, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ok, ok. Bueno, no, encantadísimas nosotras. Creo que este, aquí estamos. Ajá, creo que aquí hay otra pregunta. No, Claro. de verdad excelente de parte de todos nosotros. Creo que la audiencia está bien satisfecha por los comentarios. Y bueno, no nos queda sino invitarlos y esperarlos con la presencia de Ana María aquí en Caracas dentro de una semanita y algo, el 14 y el 15 de El agosto. 15 y el 16. Ay, perdón, 15 y 16. Lunes y martes porque los itinerarios nos llevaron a esto. Sí, los aviones nos hicieron dar vueltas. De verdad, espero que les haya gustado. Es algo muy superficial, ¿ok? Porque de verdad hay que explicarlo, hay que comprenderlo, lo que estamos haciendo. El manejo integral del paciente se está volviendo una necesidad dentro de los pre- y postoperatorios de armonización orofacial. Bueno, Patricia, Edma, no sé si quieren agregar algo más para despedir a Ana María. Excelente los artículos de los elastopresión que me encantó. Me parece que es súper interesante y una técnica que puede ser utilizada como complementaria en los tratamientos, siempre y cuando sea utilizada con conocimientos. Obvio, obvio. Fíjense que lo que más, yo anteriormente poco manejaba el drenaje linfático, lo manejaba lo básico que nos habían dado. Tuve la oportunidad de ir a Brasil. Empecé a escuchar, los conocí, fui a Brasil y me capacité con los doctores Godoy. Es otra, te cambia la manera porque es que te da base científica, o sea, te explica qué pasa, hay poca referencia científica con respecto a los colectores linfáticos. Y eso es lo que ha traído esta cantidad de desinformación o mala aplicación de la técnica. De hecho, yo he escuchado cirujanos plásticos que no mandan a su paciente a un postoperatorio de drenaje porque dicen que lo empeoran. Y no debe ser así. Los coadyuvantes del manejo linfático son indispensables. Fíjate que lo vimos. El 70% de los pacientes en edad temprana presentan ya un edema. Sí. Aunado al estrés oxidativo, no a un tratamiento de armonización, sino un estrés oxidativo. Y todos tenemos un estrés oxidativo. Todos luchamos contra un estrés oxidativo. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, Ana María. Feliz noche para todos. Gracias por acompañarnos esta hora. Y bueno, te esperamos pronto. Un abrazo, feliz noche, muchísimas gracias por la invitación. Doctora Emma, por favor, espero que se recupere muy pronto, muy pronto. Muchas gracias a todos. Ana María, excelente como siempre. Y buenísimo que te vamos a tener aquí en Caracas de visitante, dándonos esta maravilla de curso. Así será, ya nos vemos. Bienvenidos a los que quieran. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.